Es un privilegio y una alegría continuar el estudio bíblico sobre los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y hoy tenemos el subtítulo Adoren al Creador. Es muy importante hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora porque siempre quiero tener una visión de conjunto para que al adentrarnos en los detalles no nos perdamos. Así que vamos a repetir un poquito y a ver cuál es el cuadro general para que cuando nos adentremos en los detalles no nos perdamos ni lleguemos a afirmaciones que sean contradictorias, lo cual no es posible si tenemos la imagen completa. Así que Dios es el creador de todo. Él es la causa. Él creó a Lucifer, creó a Adán, lo creó todo. Y Él hizo que todo funcione según un patrón, teniendo una entrada y una salida para funcionar como un canal. En el canal debe tomar los medios que necesita con el fin de hacer aquello para lo que fue creado. Y Dios puso el mismo principio en las dos tablas de la ley. Puede haber confusión sobre la interpretación de la letra de la ley, pero nunca habrá confusión en cuanto a que las tablas son dos. Hay dos tablas, lo cual deja muy en claro que una rige la entrada y la otra la salida. Una muestra dónde tomar y la otra dónde dar. Es muy sencillo si entendemos cómo fue el diseño de funcionamiento. Entonces, que las dos tablas son dos es indiscutible. Nadie puede confundirse. En cuanto al número, son dos, una para la entrada y otra para la salida. Dios creó a los ángeles, a los seres humanos y a todo el universo, e hizo una ley mediante la cual puede sustentarlo todo. Así que la ley es un canal dado por Dios, a través del cual Él ejerce su poder de sustentar todo lo que Él creó. Si Dios retirara su poder de cualquier objeto, ese objeto desaparecería. Yo solo puedo existir gracias a que Él me sustenta continuamente. El funcionamiento de mi corazón, mi respiración, lo que hago, solo es posible porque Él me sustenta de continuo con su poder. Y eso es lo que hace por medio de la ley que Él creó. Pero Él creó también en esta ley mi propia esfera de acción. Yo tengo una parte que hacer, según la ley, para mantener mi existencia. Tengo algo que hacer para poder hablar, para moverme. Tengo que respirar, tengo que comer y beber y dormir. Todo esto lo tengo que hacer yo para poder funcionar y servir al bien común. Así que hay dos partes en la ley de Dios. La ley es el canal por el que Dios me mantiene en marcha y mi parte, lo que yo debo hacer, aquello que es mi función realizar. Porque si yo descuidara mi parte, aun si Dios me sostuviera, yo me moriría y no podría cumplir mi propósito. Así que aquí hay sabiduría que debemos comprender. Sí, Dios tiene su esfera de acción en sustentarme, pero Él no intervendrá en mi esfera de acción, en lo que a mí me asignó por ley realizar para poder cumplir el propósito de mi existencia. Ahora, la ley fue hecha para la criatura, no la criatura para la ley. Es muy importante entender esto. ¿Fue hecha primero la ley o primero la criatura? Según la Biblia, Adán fue creado antes que el sábado. Y veremos en las próximas presentaciones el propósito del sábado y lo que significa. Y comprenderemos que toda la ley fue dada a causa de la criatura, del sustento de la criatura, tanto el canal por el que Dios sustenta como la parte que cada uno tiene que hacer por sí mismo. Todo fue creado, todo el funcionamiento de todo el universo para que la criatura pudiera estar bien.
Solo aplicando los medios provistos por la ley puede el hombre ejercer su responsabilidad y cumplir su propósito. Así que esa es mi tarea, tu tarea. Dios no intervendrá en eso. Una ley que oprima a la criatura o al hombre no es de origen divino. Ahora, la mayoría de la gente tiene la idea de que la ley es restrictiva. Bueno, si la ley fuera restrictiva, entonces estaría en contra de la libertad. Por eso me gusta Santiago, el hermano de Cristo, que dice en el capítulo 2, versículo 12, «Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad». La ley de la libertad. Si la ley fuera restrictiva, no sería una ley divina. Por eso, Lucifer acusó a Dios de que su ley era restrictiva. Dijo que la ley los limitaba y que si fueran independientes como Dios, podrían ser más eficaces. Así que la acusación de Lucifer era que la ley es restrictiva, que no les daba a las criaturas, a él como ángel, la posibilidad de avanzar infinitamente. Pero la ley no es restrictiva. La ley deja en claro qué es causa y qué es efecto. Y no hay ninguna barrera para avanzar más allá, sino que dentro de mi esfera de acción con la que fui creado, soy infinito. Podemos pasarnos toda la eternidad acumulando conocimiento y haciendo cosas sin tener jamás ninguna restricción dentro de nuestra esfera de acción. Por dentro de mi ser, y sí, mi ser es limitado, en esto estoy limitado, porque no soy ilimitado. Pero si yo hiciera todo lo que me es dado hacer, y eso es lo que la ley regula, hacer lo que está dentro de mis límites, nunca tendría restricciones. Podría avanzar hasta el infinito. Pero Lucifer quería hacer otra cosa. Él quiso romper esa barrera que no se puede romper, que existe para su ser. Su ser tiene límites y no puede convertirse en otra persona, no puede convertirse en Dios. Y dado que la barrera entre la criatura y el Creador no puede eliminarse, sigue siendo un misterio por qué Lucifer, sus seguidores y los humanos persisten en sus esfuerzos por eliminar esta barrera. Ahora, esa es la barrera y el límite del ser, no de la ley. Así que, si yo quisiera salir de mi ser, eso sería una estupidez, porque no puedo hacerlo. Eso es imposible. La barrera entre causa y efecto, la barrera entre tomar y dar, no se puede eliminar, jamás. Por eso la razón debe ayudarnos. Pero llegar a pensar, si yo no puedo eliminar mi propia barrera, es decir, si no puedo convertirme en otra persona, entonces estoy restringido. Eso no es sabiduría, sino todo lo contrario. Así que Dios permite que el hombre y los ángeles vayan por ese camino para que vean que lo que intentan es totalmente imposible y para que vean a dónde los lleva el autoengaño. Les da su poder, les permite vivir, solo para dejar en claro frente a todos que lo que ellos intentan jamás es posible. Así que, dado que son seres dotados de razón, son responsables de sus actos. Sí, es un misterio cómo Lucifer y Adán se autoengañaron. Para nosotros nacimos en eso, ya no es más un misterio, pero ¿los dejó Dios en su propio autoengaño o les dio oportunidades para verlo? Le dio a Lucifer mucho tiempo para verlo. Y cuando no quiso verlo, y a pesar de estar convencido de su error, siguió adelante,
su límite, su capacidad de comprensión se cerró. Pero para los humanos sigue abierto. Y mientras podemos ver las terribles consecuencias de nuestras propias acciones, enfermedades, guerras, la forma como forzamos el bien en los demás, podremos ser receptivos y decir, quiero deshacerme de este autoengaño. Ahora, todo el universo está implicado en este proceso porque se le ha puesto en tela de juicio la base sobre la que funciona todo. Esa es la ley de Dios y de esta manera Dios ha sido acusado. A la par que la ley gobierna nuestros actos, siempre pone en claro que causa y efecto no pueden ser lo mismo. Esto es algo que todos deben ver y admitir. Cada individuo necesita ver su propio ser y la esfera de acción para la que fue creado. Y antes que terminen los 6.000 años de la fase de investigación de este juicio, porque es un juicio, Dios, en un esfuerzo especial en nuestros días, quiere que todas las personas vivas actualmente vean el error y sus consecuencias. Y deben verlo, porque si no, no pueden aceptar el ofrecimiento de Dios de liberación del autoengaño y la destrucción. Deben verlo. Si no lo ven, no tienen posibilidad de cambiar y de reincorporarse al circuito altruista del universo. Aquí está lo importante. ¿Estoy de acuerdo en ser un canal? ¿Estoy de acuerdo en funcionar para el bien común? ¿Estoy de acuerdo con Dios que hizo que todo funcione de manera desinteresada? ¿Eso es amor o no? Esto tiene que satisfacer mi mente para desearlo y para hacer a un lado el autoengaño que solo conduce a una interrupción del funcionamiento y a la autodestrucción. Este es el ofrecimiento. En esto consiste el Evangelio eterno proclamado por los 3 ángeles. Esto es lo que tenemos que aprender. El juicio comienza con la rebelión de Satanás y continúa después de la caída de Adán por un total de 7.000 años. Hay 4.000 años hasta la primera venida de Cristo y la cruz con la creación de la nueva vida, y luego 2.000 años hasta el regreso de Jesús y 1.000 años de juicio. Así pues, la fase de investigación dura casi 6.000 años. Y luego viene la fase de ejecución, que dura quizá algo más de 1.000 años, porque hay un breve periodo previo a la segunda venida de Jesús, en el cual la fase de investigación ya habrá concluido. Así, antes de que termine esta fase, Dios da al mundo un último mensaje para que puedan verlo, para que frente a todo el universo nadie podrá decir jamás que Dios no hizo todo para salvar hasta la última alma que está en autoengaño. Entonces, ¿qué debe lograr la fase de investigación? Conocemos a los acusadores y sabemos quién es el acusado y conocemos al resto de las criaturas. Y la fase de investigación debe determinar quién tiene razón. ¿Tienen razón los acusadores o el acusado? ¿Y cómo puede hacerse visible? Solo por lo que hacen, porque las acciones son visibles para todos y por sus acciones podemos ver si uno tiene razón o no. Dios les ofrece a los acusadores ver su error por sus acciones. Él crea para el hombre una salida del error. Lucifer podría haberse arrepentido durante esa etapa en la que llegó a comprender que estaba equivocado. Pero cuando fue más allá, ya no pudo volver atrás. Y ahora Dios crea para el hombre una salida. Pero si tampoco el hombre sigue esa salida, es plenamente responsable de perderse. Así pues, la responsabilidad recae sobre cada individuo, ya sea que acepte o rechace el ofrecimiento de Dios. Espero que eso quede claro para todos. Dios hizo algo para que todo el mundo pueda ver y tener, por gracia, la opción de salir. ¿Cuál es la tarea de Dios en la salvación del hombre? Ya lo hemos visto, pero para no perder la visión general, lo repito una vez más. Dios engendra en María a su Hijo del hombre. Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, el Jesucristo humano. Se añade a su divinidad eterna, por la cual Él es el Hijo de Dios,
Y así tenemos la divinidad y la humanidad sumadas. La humanidad es lo que nos interesa porque es lo que podemos entender, porque hay una ley de herencia. El hombre Jesús tenía una mitad de su padre, tanto del espíritu como del cuerpo, y la otra mitad de su madre, tanto del espíritu como del cuerpo. Él heredó en su espíritu la verdad por la que quedó ligado a su padre en un instante al ser concebido, y nunca dudó de su identidad. Nunca estuvo confundido acerca de quién era él, y así mantuvo su integridad. Pero el propósito de su inmersión dentro del ser humano era destruir en sí mismo esa naturaleza que tiene que ser destruida. Aquello que hace que el ser humano se pierda, esa información errónea acerca de nosotros mismos. Y allí en la cruz, junto con su Padre, le ponen fin. El error queda expulsado del espíritu del hombre. Pero ahora, dado que él estaba en un ser mortal, lo mortal debe convertirse en inmortal. Por eso el ser entero muere y sin ver corrupción, Jesús, como hijo primogénito de Dios, sale de la tumba, la nueva criatura de Dios, el segundo Adán, una vida eterna. Esta vida eterna es lo que Él creó, ya está lista, está allí, pero no puede ser aplicada sino solo por cada individuo. Entonces Dios ha hecho su obra y la sigue realizando y trabaja para ofrecer esto que Él ha creado. Pero Él no puede aplicarlo al individuo, porque esta es la barrera que Él nunca va a traspasar porque Él la creó. Aquello que es la acción del individuo debe hacerlo el propio individuo. Luego, la tarea del hombre en su salvación es clara. Debe aceptar por fe el ofrecimiento de Dios, la nueva vida de Jesús, la verdad sobre sí mismo, y colocarlo en lugar del autoengaño. Entonces debe ser un intercambio de información, o sea, la errónea debe salir y la verdadera debe entrar. Pero para que esta acción ocurra, el hombre debe reconocer su estado interior de autoengaño para poder renunciar a él, es decir, llevarlo a la cruz. Ahora, tú nunca renunciarás a algo que sea bueno, solo podemos renunciar a lo que es malo, pero primero debemos verlo. Si no puede hacerlo, permanece en la muerte. Así que nacemos con la mentira, pero Dios nos da gracia para ver la mentira por sus consecuencias. Y nos da gracia al ofrecernos la verdad. Ahora es nuestra acción ponerlo en práctica. Y por la fe podemos ir a la cruz y renunciar a aquello que nos hace la vida miserable. Y tomar el nuevo hombre, la nueva vida, y vivir en este nuevo hombre una vida libre. Ese es nuestro trabajo. Ahora, los 3 ángeles vienen a llevar esto a todo el mundo. Y acabamos de ver el primer ángel y queremos llegar a una conclusión de lo que predica. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Hemos visto que esto es lo que Dios preparó para nosotros, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos visto ya una parte del temor de Dios y darle gloria y el juicio, y ahora queremos mirar un poquito más de cerca lo que significa adorarle. Y también esto, queremos verlo dentro de un todo integrado. Empezaremos con el temor de Dios en los proverbios de Salomón. Y sabemos que todo es posible solamente bajo la gracia. Si no existiera la gracia, no podríamos entender nada. Salomón dice en Proverbios 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y yo me pregunto, ¿conocimiento de qué? Es el conocimiento de nosotros, el conocimiento de la ley, el conocimiento de Dios, es el principio del conocimiento. Algunas personas dicen, bueno, el temor del Señor es darle respeto. Pero ese no es el significado de lo que dice el ángel. Temed a Dios, tiene que decírselo a todo el mundo. ¿Necesita Dios mi respeto? En absoluto, porque Dios no ofrece algo que Él necesita. Él ofrece algo que yo necesito. Y Él ofrece conocimiento. Porque nosotros sabemos que el espíritu humano, y creo que quizá todos los espíritus, solo vive
del conocimiento, de la información. Y por eso es muy importante entender que cuando Dios puso ese árbol en el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Él dijo, ese árbol no estaba allí para el conocimiento de la verdad, en un sentido, sino que estaba allí para advertirles sobre el conocimiento del mal. Porque si un espíritu vive del conocimiento e incorpora un conocimiento que no es verdad, eso debe conducirlo a la autodestrucción. Y esto es exactamente lo que sucedió. Así que ahora entendemos por qué ese árbol es mortal. Porque si la gente incorpora un conocimiento equivocado y deben usarlo, pero fueron creados solo para la verdad, entonces ese conocimiento erróneo debe conducirlos automáticamente a destruirse a sí mismos. Por eso Salomón, que ocupaba su mente con la sabiduría que obtuvo de Dios, lo escribió, por cuanto aborrecieron el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Por supuesto que el bueno, el verdadero, porque no usa la palabra conocimiento cuando habla del malo. No, porque odiaron el conocimiento correcto y no eligieron el temor del Señor. Así que la enseñanza de la ley y del conocimiento de uno mismo es algo que la gente odia, algo que no conoce. Odian estudiarse a sí mismos. Si yo no hubiera estado en mi consultorio viendo las enfermedades y si la gente no estuviera enferma, ni siquiera pensarían en comprenderse a sí mismos, ni en comprender las leyes por las que funcionan ni sus necesidades. Pero al ver los efectos, pueden llegar a interesarse por entenderse a sí mismos, porque aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Por eso, en el juicio nadie tendrá excusa alguna, porque Dios lo puso todo allí. Lo escribió en el cielo, lo dijo en alta voz. Entended vosotros humanos, porque vivís del conocimiento. Y en el capítulo 8:13 dice, el temor del Señor es odiar el mal, el orgullo y la arrogancia. Esa es la motivación de nuestros corazones. Y el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor del Señor conoce el autoengaño del corazón y lo odia. Y le dice que no, y no lo quiere. Así que entender el temor de Dios no tiene nada que ver con el respeto o con la actitud que tenemos hacia Dios. Tiene que ver con la comprensión, con el conocimiento, porque vivimos del conocimiento. El conocimiento erróneo nos conducirá automáticamente a la autodestrucción. Eso es lo que hacen los humanos. Y la enfermedad es una demostración de que cada individuo individualmente se destruye a sí mismo, sin elegirlo, porque cree en un conocimiento que es erróneo. No tiene el conocimiento verdadero sobre sí mismo y sobre la ley. Por eso tiene tanto sentido saber qué es el temor de Dios. Es sencillamente entender quién eres tú. Porque se trata de conocimiento y deberíamos temer quedarnos con nuestro antiguo conocimiento, ignorando quiénes somos. Luego, ¿qué es dar gloria a Dios? Significa hacer todo en su nombre, es decir, para el propósito con el que nos creó, en completa armonía con su voluntad y sin desacuerdos entre Él y nosotros, y reconocer que todo lo que uno hace o ha hecho proviene de Él. Es decir, solo con sus medios, su poder, su sabiduría se pudo realizar. Eso nos dejaría satisfechos, nos haría felices. Con un trabajo tal, nosotros daríamos gloria a Dios, al cumplir nosotros el propósito. Todo aquel que cumple el propósito dado por Dios será feliz. Así pues, nuestra felicidad es la demostración de que damos gloria a Dios, porque cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Y luego, por supuesto, ¿qué es adorar?
Adorar a Dios es saber que eres su criatura. Has sido concebido por Dios, eres su hijo. Ese es un conocimiento. Sin ese conocimiento no puedes adorar a Dios. Ser consciente que como criatura, aunque tengas maravillosas habilidades, no puedes producir los medios para realizar la tarea por ti mismo. Una señora vino a verme y me dijo, ahora he comprendido que no soy nada. Le dije, no has entendido bien, porque ves, en el autoengaño, creemos que somos alguien cuando tenemos algo. Definimos nuestro ser por lo que tenemos. No tenemos nada que sea propio. Pero fuimos creados maravillosamente, tenemos grandes habilidades. Yo lo comparo a veces con un auto, tal vez porque los hombres piensan así, con un auto perfecto, un auto de lujo. Así es como fuimos creados. Y tiene un montón de características ese auto. Lo único que le falta a este auto es la energía necesaria para funcionar. Así que el llenado del tanque, eso es adorar. Porque fui creado maravillosamente, pero lo que no tengo es la energía para aprovechar todas mis características. Así que no te confundas. Sí que somos algo. Fuimos creados maravillosamente a la imagen de Dios. Solo que no podemos fabricar la energía con que trabajar. Pero Dios la ha puesto a disposición por nuestro bien y podemos tomar toda la que podamos e ir tan lejos como esa energía nos lleve. Y eso es infinito. Adorar a Dios es ser, a nivel espiritual, siempre dependiente de Dios y solo de Él. Nuestro espíritu fue creado de tal manera que debe estar en todo momento ligado a alguien. Y él debe de continuo tomar información porque trabaja continuadamente, nunca puede detener su trabajo. Por eso tiene que estar siempre conectado. Y debemos estar siempre conectados a Dios, solo a Él. Y con su información, vivir y cumplir nuestro deber. Así, adorar a Dios no es un servicio religioso. El servicio religioso puede ser parte de la adoración a Dios, pero no puede ser la adoración de Dios. Acá nos confundimos mucho si no vemos la diferencia. Adorar a Dios es una conexión continua con Él en todo aspecto, día y noche, sin que nada interrumpa esa conexión. Eso es adorar a Dios. Porque de allí proviene la vida y la energía y toda bendición por estar conectado a la fuente de infinitos recursos. Eso es adorar. Y el acto en el servicio religioso puede ser adoración, pero puede también no ser adoración. E incluso la adoración en el día correcto, como veremos en las próximas presentaciones, no nos salvará de no adorar a Dios aún en el día correcto. Porque Dios dice en su palabra, detesto vuestras canciones, detesto vuestras reuniones y vuestros encuentros, los detesto. ¿Por qué? Porque no era una parte de su conexión con Dios, sino que era una cuestión de autoengaño en el sentido de querer darle algo a Dios para recibir algo a cambio. Por lo tanto, la Biblia es muy clara. Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha delante del mundo. Eso es adoración. Y podemos ver que en todas estas tres cosas que Dios dio allí en el mensaje del primer ángel. Así que no nos confundamos. La adoración o la
así llamada, el servicio religioso en el día correcto, especial que Dios creó, para esta acción especial puede ser algo detestable para Dios por no provenir de la conexión con Él. Así que esta es la razón por la que tenemos que tener un entendimiento claro. Adorar a Dios no es un servicio religioso. El servicio religioso puede ser parte de la adoración, pero no es la adoración. Adorar es una continua dependencia de nuestro espíritu por la fe y la confianza en Dios. Eso es adorar. Y eso debe ser 24/7. Todo el tiempo. Esto es lo que la Biblia nos da a entender por adoración. Así que pongamos a los tres juntos. Temer a Dios es conocerle a Él y a uno mismo. Me gusta que si entendemos las cosas y la verdad, todo en la Biblia tiene sentido. En su oración como sumo sacerdote, Jesús dice en el versículo 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Temer a Dios es conocerle a Él y a nosotros, porque Jesús es el hombre real que nos muestra quién somos. Es conocimiento, es conocimiento. No tiene nada que ver con respeto, ni con miedo, sino que se trata de comprensión de Dios y de nosotros e indudablemente comprensión de la ley por la que todo funciona. Eso es temer. A eso se refiere el ángel con temor. No es miedo, porque allí donde hay miedo no está Dios. Porque para quien está en la verdad, quien tiene el conocimiento correcto, el miedo queda afuera. El miedo es el resultado del engaño. Dar a Dios gloria significa hacer todo en su nombre. O sea, lo hago según el propósito con el que me creó. Dar gloria a Dios, como lo acabo de decir, según el propósito por el que Él nos creó. Si yo hago eso, el resultado es mi felicidad. Y aquello que yo hago da gloria a Dios, porque cumplo exactamente la función para la que fui creado. Necesito el conocimiento y necesito hacer algo con ese conocimiento. Y eso da a Dios la gloria y me hace feliz. Adorarlo a Él es ser dependiente de Él conscientemente y tomar todo de Él. Adorar a Dios no es nada más que cumplir la ley de la dependencia. Todo el tiempo, en cada momento. Aquí están los tres juntos. Y al mirarlos, debo decir, me gustan. No sé si a ti. Tener conocimiento a mí me hace feliz. Comprender más acerca de nosotros como ser, profundizar en la ley y en el conocimiento de Dios, me da mucha alegría. Tener la posibilidad de trabajar, hacer mi trabajo como maestro, aquello para lo que fui capacitado, es la cosa más grande que Dios me podría haber dado alguna vez. Y me satisface. Y si lo hago a partir de Él, entonces doy gloria a Dios porque la gente verá que fue hecho a partir del amor. Y por detrás de todo se halla aquello que es invisible. Eso es adoración. Aquello que me une a Dios no es visible. Solo las otras cosas, lo que hago es visible. Pero sí estoy conectado en mi mente, en mi corazón con Dios. Todo lo que haga será en cumplimiento de la ley. Doy a Dios la gloria por poder hacer lo que tengo que hacer. Y el conocimiento de Dios y de mí y de cómo las cosas funcionan es una combinación perfecta de todo lo que necesitamos. Así que el mensaje de los ángeles es una gran invitación de Dios al ser humano, a entenderse a sí mismo, a entender su propósito y a entender su dependencia. A mí me gusta, no sé a ti. Pero si no nos gusta, nunca querremos más de ello.
no vamos a querer hacerlo. Dios nos lo ofrece, debe apelar a nuestra razón y debemos deleitarnos. Eso hago yo y espero que tú también. Amén.